Buenos días, jóvenes, señoritas y caballeros. Hoy es 26 de febrero del año 2022 y vamos a iniciar la clase número 6 presencial acá en la universidad, que estamos en la institución. Pues tuvimos temprano práctica de laboratorio y ahora seguimos con la clase del día de hoy, que es hablar un poco acerca de lo que son los números cuánticos. Los números cuánticos y las configuraciones electrónicas, usando pues desde luego lo que son los números cuánticos. Los números cuánticos básicamente son un poquito complicados, si se le quiere llamar así, ¿verdad? Y vamos a tratar en esta jornada de que sea un poco más fácil o digerible, digamos así, la forma en que se debe de hacer el tratamiento de los números cuánticos y sobre todo en la aplicación directa que se tiene sobre el átomo y a través de eso sobre lo que son las configuraciones electrónicas, ¿verdad? Así que vamos a trabajar en ese sentido el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. En este instante. Solo me avisan si se puede ver. Vale. Vamos a hablar de los números cuánticos. Lo primero que se habla o que se debe de hablar de los números cuánticos son los bloques de la tabla periódica. La tabla periódica, ahí he insertado lo que es una imagen, ¿verdad? Esa imagen se llama bloques de la tabla periódica y por lo general pues son tablas vacías donde solamente están los espacios llenos que establecen lo que son los bloques de la tabla periódica. Vamos a manejar dentro de la tabla periódica 4 grandes bloques. Está el bloque S, que aparece como en color mostaza más o menos. Está el bloque P, que aparece en color amarillo, ¿verdad? Está el bloque D, que aparece en tono rosado. Y está el bloque F, que aparece en tono celeste. En ese caso, los bloques van a permanecer ahí. Los bloques, si usted ve, acá en la clave que está a la derecha, tenemos el bloque S y es respectivo al bloque que estoy señalando en este momento ahí, ¿verdad? El bloque S va a constar de dos columnas, ¿verdad? Que son la columna de la izquierda y la segunda de la izquierda, ¿verdad? Por lo que el bloque S de la tabla periódica está contenido por dos columnas, que son las que se señalaron en ese sentido. Vea esos dos momentos. Luego aparece lo que es el bloque P. El bloque P está ahí en amarillo, ¿verdad? Está en amarillo y inicia exactamente ahí donde estoy señalando a la derecha de la tabla periódica, ¿verdad? Aparece lo que es el bloque P. Y si usted cuenta las columnas amarillas que aparecen, estamos hablando de que el bloque P está contenido por 6 grupos o 6 columnas, ¿verdad? Por lo que vamos a agregarle al bloque P un número 6. Este nos va a servir más adelante para la interpretación que se le va a hacer a lo que es la tabla periódica con su respectiva configuración electrónica. Está también el bloque D, ¿verdad? Que está en un tono rosado. El bloque D está formado, si usted cuenta, en la parte de los elementos que están en el fondo o en el hueco de la tabla periódica, llamados elementos de transición. El bloque D está formado por 10 columnas.
Por lo que vamos a establecer esa interpretación de que el bloque D está formado por 10 columnas. Y el bloque F, vea, que está o aparece en celestito, vea, es para los elementos que están fuera de la tabla periódica, que son los elementos de transición interna, se le llaman a eso. Más adelante vamos a ver lo de la tabla periódica, pero lo adelantamos. Y son los elementos externos, ¿verdad? O los elementos exteriores, los que están por fuera. Si usted cuenta las columnas hacia abajo, va a contar que hay 14 columnas en ese caso. Entonces, para la interpretación de los números cuánticos y de la tabla periódica, lo primero que hay que reconocer son los bloques que ella tiene. Tenemos el bloque S con 2 columnas, el bloque P con 6 columnas, el bloque D con 10 columnas y el bloque F con 14 columnas. En esos lugares donde se está señalando, para cuando veamos lo que es la configuración electrónica, en esos lugares es donde van a caer las terminaciones de eso, de las configuraciones electrónicas con esas letras. Ya vamos a ir definiendo cada letra, incluso como, por qué es S, por qué P es P y así en cada uno de ellos. Vean de dónde proviene el nombre y por qué es que se hace esa interpretación, ¿verdad? Luego, eso va a servir para asignar lo que son los números cuánticos en ese sentido. Vamos a iniciar, luego de una pequeña explicación de lo que son los números, los bloques de la tabla periódica, vamos a iniciar por los números cuánticos. Tenemos en ese caso el número cuántico principal. El número cuántico principal se va a tomar en cuenta con una n, vea, la n, y representa el número cuántico principal al nivel de energía. Y su valor es un número entero positivo. El número cuántico principal, pues son 7 números, que va del 1 al 7. ¿Vea? Va del 1 al 7 y tiene lógica que vaya del 1 al 7 porque si usted ha tenido la oportunidad de ver una tabla periódica, va a observar de que tiene 7 períodos hacia abajo, ¿verdad? Por lo que cada período va a representar un nivel de energía, ¿verdad? De la tabla periódica son 7 períodos, son 7 los niveles de energía que tiene. Eso se va a traducir o a demostrar quizás en las capas que tiene cada uno de los átomos, ¿verdad? Y la existencia de los electrones en ese átomo. Dice que el número cuántico principal se le asocia a la idea física del volumen del orbital. O sea, estamos hablando de que los números cuánticos en ese sentido, ¿verdad? Nos dan más o menos el volumen o el tamaño que puede llegar a tener, digamos, el átomo, porque con base en eso se puede calcular. Y como directamente hablamos en el volumen del orbital. Ya no hablamos directamente del átomo en sí, sino que de los orbitales, porque al final los números cuánticos más las configuraciones electrónicas nos van a demostrar o nos van a describir, dependiendo la letra que sea, si es S, si es P, si es D o si es F, el orbital, ¿verdad? Y la forma del orbital en cada sentido. Para ir como
aumentando en ese sentido, podemos empezar por ver los primeros dos orbitales. O la letra S, ¿se acuerdan que estaba en la lámina primera? Y la letra P. Ya lo vamos a definir más adelante, pero aquí ya se puede. Los orbitales S, como la figura de la izquierda, son esféricos. Los orbitales S son esféricos. O sea que tienen la forma que aparece en la imagen. Y los orbitales P son como lóbulos, se le dice a eso, lóbulos. Uno los ven como gotas de agua, otros los ven como pétalos de una rosa, pero el nombre que se le asigna son lóbulos. Entonces, cuando se habla de el número cuántico principal, dentro del nivel 1, dentro del nivel 2, van a haber orbitales, y en este sentido orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F, tal como lo leíamos en la lámina anterior, que son esos 4 numeritos, letritas que aparecen, y pues esas tienen una forma de ser y existir. Por eso es que dice acá que con eso se asocia a la idea física del volumen del orbital. O sea que al final un orbital, ¿verdad?, viene siendo el espacio, digan bien, donde coexisten los electrones, ¿verdad? En un orbital van a coexistir los electrones, ¿verdad?, en ese sentido. Por eso es que cuando se habla de orbitales, se habla de un espacio donde el electrón puede permanecer girando, y como lo establece el modelo de Schrödinger, el modelo mecánico cuántico, que el electrón tiene un espacio y él puede andar libremente en cualquier punto de ese espacio, ¿verdad? Según el principio de incertidumbre de Ernest Heisenberg, que nos dice de que un electrón va a estar en algún punto de su orbital, pero que no se sabe a ciencia cierta en qué punto, porque él se mueve constantemente creando, ¿verdad?, una estela como una nube que parece ser que es una nube. Por eso es que el modelo mecánico cuántico viene siendo como una nube, donde en el centro va a estar el núcleo y alrededor todos los electrones girando o moviéndose en sus orbitales respectivos, porque ellos van a tener una limitante dependiendo el electrón en qué orbital se encuentre. Si el electrón se encuentra en un orbital S, el electrón tiene una esfera donde él puede moverse, ¿ya? En una esfera. Si el electrón está en un orbital P, él tiene una gota donde moverse, no una esfera, ¿ya? Porque no es ese electrón de un orbital S, sino que de un orbital P. Entonces, así es como más o menos debemos de ir como interpretando el espacio físico de un orbital versus los niveles de energía que ellos pueden llegar a tener. Ya vamos a ir comprendiendo más o menos esta situación. Seguimos el número cuántico principal. Para el electrón determina el nivel de energía. O sea que estamos hablando de que el número cuántico principal en un elemento se va a escribir con un entero que va a ser entre el 1 y el 7, y eso pues nos va a indicar, ¿verdad?, en qué nivel de energía se encuentra dicho elemento. Por ejemplo, el sodio está en el periodo 3 de la tabla periódica. Si usted lo busca en una tabla, está en el periodo 3, por lo que su número cuántico principal va a ser 3s1. Ese 3 del 3s1, ya lo vamos a ver más adelante, me va a determinar que está en el nivel 3 de energía, ¿verdad? Y que tiene a la larga 3 capas eléctricas, porque está en el nivel 3, tiene la capa 1, tiene la capa 2 y tiene la capa 3.
que es donde se encuentra situado el último electrón del sodio en ese caso. Por eso dice en el primer punto, número cuántico principal para el electrón determina el nivel de energía. O sea, que viendo la configuración electrónica que ya vamos a ver, ¿verdad? Vamos a lograr aterrizar en ese concepto. Ahorita siempre suele suceder que se habla de los números cuánticos y al principio cuesta comprender a qué nos estamos refiriendo hasta que ya hacemos como la aplicación de eso y usted aterriza qué es. Pero por el momento se debe de tratar de comprender así. Para el orbital define su tamaño o volumen. Quiere decir que el número cuántico principal va a definir el tamaño del orbital, diciendo o mencionando que el orbital es forma o tiene forma específica dependiendo si es S, P o D o F. Para el caso voy a escribir algo aquí a la izquierda. Si yo tuviera, por ejemplo, tomando en cuenta el literal 2, si yo tuviera un orbital 1S, como lo estoy escribiendo ahí a un ladito, dijimos que el orbital S es esférico y hagamos más o menos una esfera, suponiendo que este es 1S. Miren, este es 1S. Quiere decir que aquí en el, más o menos en el centro, ¿verdad? Va a estar el núcleo, ¿verdad? Y entonces el electrón va a poder andar en todo el espacio en blanco que está ahí entre el núcleo y digamos el orbital o el arco circular o el perímetro, en ese caso. En todo ese espacio en blanco va a poder andar lo que es el orbital. Ah, pero ¿qué pasaría si hablamos del orbital 2s? Si hablamos del orbital 2s, va a ser exactamente siempre una esfera, pero va a ser más grande. ¿Ya? Porque 2s va a ser más grande que 1s. Si usted retrocede, bueno, si yo retrocedo una lámina o dos láminas, voy a poder ver en la tabla que les mencioné de orbitales que los niveles de energía son así, miren, del 1s o de la S, está 1s, ya lo ven, 2s es más grande que 1s, 3s es más grande que 2s y que 1s, 4s es más grande que 3s, que 2s, que 1s, 5s es más grande que 4, más grande que 3, más grande que 2, más grande que 1. Por eso es que en el caso de S tiene 7 niveles de energía, del 1 al 7. Dígame. Y en el caso del helio, el helio forma parte del grupo S, porque la configuración electrónica de él es 1s2. ¿Y eso qué tendría? ¿Cómo lo haríamos? Sería pequeño, digamos, si hablamos del del helio, por ejemplo, sería más o menos, por decir algo, una esfera pequeña, como esa, pero que va a contener en ella 2 electrones, porque es el elemento 2 de la tabla periódica. Entonces, si yo hablo del hidrógeno, voy a tratar de hacer el mismo tamaño, va a ser el mismo tamaño, pero con un electrón, ¿verdad? Porque el hidrógeno es el 1, ¿verdad? Entonces, queda allá porque realmente lo han agregado con los gases nobles, porque es un gas noble, pero él pertenece en el bloque, al bloque S por la configuración electrónica de él. Vea, por eso es que lo tiñen de color en ese caso. Y entonces, como les digo, cuando dice el orbital define su tamaño o volumen cabal, porque por ejemplo el 2s va a tener ese tamaño, suponiendo, ¿verdad? Va a tener ese tamaño y entonces vamos a tener el núcleo más o menos en el centro y un espacio más grande, ¿verdad? Es como lo que les mencionaba la otra vez, no sé, es como que usted tenga, sí se lo mencioné, un perrito amarrado a un tronco de madera y el perrito tiene 2 metros de cuerda, pero hay otro perrito que tiene 4 metros. Ese va a ser un círculo de 8 de diámetro.
y el perrito de 2 va a tener un círculo de 4 de diámetro. ¿Quién va a tener más espacio para moverse? El perrito que tiene los 4 metros. Igual aquí, el orbital, los electrones del orbital 2s van a tener más espacio para moverse. ¿Vea? Uno de 3s, hagámoslo aquí, para que tengamos una idea, solo por ir teniendo el concepto bien claro. El 3s, digamos, lo exagero, pero suponiendo, sería más o menos ese tamaño, ¿verdad? Y va a tener el núcleo en el centro y va a tener un espacio mucho mayor, ¿verdad? Que el que pueda tener 2s y 1s. Ya en la realidad, todos los orbitales están existiendo en el mismo espacio, porque al final yo en este 3s puedo poner 2s, que va a ser s, ¿verdad? ¿Sí? Y en el 2, y dentro del 2s puedo poner el 1s. Entonces van a haber diferentes orbitales. Por ejemplo, voy a poner con otro color, un verde. Si hay un orbital en 3s, un electrón en 3s acá, ¿verdad? Él va a poder andar en todo el espacio de él, pero va a poderse meter al espacio del 2s y el espacio del 1s. Es como el perrito de 4 metros se puede meter al espacio de 2 metros del otro perrito, pero el de 2 no puede meterse al espacio del de 4 metros, porque él tiene un límite hasta donde llegar. ¿Verdad? Dígame. Eso es. Vale. Si es el verde, por ejemplo, voy a hacer el movimiento, él va a poder andar en cualquier espacio. Miren, se va a poder meter al 2 y al 1. ¿Ya? Va a poder andar en cualquier punto. Sin embargo, voy a hacer, digamos, voy a hacer el del 2s, por ejemplo, el del 2s va a poder andar en su espacio. Ay, mira el color. Vamos a poner un color, un negro. El 2s va a poder andar en su espacio, ¿verdad? Y en el espacio de 1s. Pero miren, no puede salir a donde está el 3s, ¿verdad? No puede salir al espacio de 3s porque hasta ahí llega el espacio de él. Por eso cuando dice ahí, para el orbital define su tamaño o volumen efectivo, ¿ya? El volumen efectivo del perrito de 2 metros es un diámetro de 4 metros, ¿sí o no? Y el volumen efectivo de un perrito de 4 metros tiene un diámetro de 8 metros, ¿verdad? Eso se le llamaría un volumen efectivo, el espacio que un electrón tiene dentro de un orbital. Y eso va a ser determinado dependiendo del número que acompaña al orbital, o sea, a S, a P, a D o a F. Igual aquí, por ejemplo, si yo hago el del 2, el de P, sería, por tener una idea, este puede ser 2P, aunque al final, ese nada más es una de las 6, porque son, para P son 6 orbitales, ¿verdad? Entonces estamos poniendo solo la del eje Y. Digamos, este va a ser, por decirles algo, 2P, pero este va a ser 3P. Siempre lobular, pero más grande, ¿ya? Entonces, si queremos meter 2P en 3P, podemos poner 2P aquí, miren. ¿Ya? Si es 2P, él se va a mantener solo aquí, miren. ¿Vea? O solo aquí. Si es 3P, entonces va a poder estar en su 3P y meterse al espacio de 2P. ¿Vea? Entonces, más o menos así sería la interpretación que se le puede dar a ese caso. ¿Vea? Sería lo que se puede comprender en ese sentido. Entonces, los valores del número cuántico principal n son 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 7. Los valores que adquiere n son números enteros mayores de 0. Así, por ejemplo, cuando n es igual a 1, el electrón se encuentra en la órbita 1, o sea, en la órbita más pequeña, ¿verdad? Cuando n es igual a 2, el electrón se encuentra en la órbita 2. Yo creo que más o menos queda claro a qué se refiere
el orbital, el número cuántico principal. Se refiere al espacio donde un electrón se puede mantener, ¿verdad? Y eso me lo va a definir el número que acompaña en ese sentido a la letra S o P o D que podamos tener. Vaya, seguimos. Vamos a hablar del número cuántico principal, secundario o azimutal. Se va a representar con la letra L. ¿Vea? El número cuántico secundario o azimutal L identifica el subnivel de energía del electrón y se asocia a la forma del orbital. Sus valores dependen del número cuántico principal, n, es decir, sus valores son todos los enteros entre 0 y n menos 1, incluyendo al 0. En ese sentido, vamos a trabajar, ahorita a lo mejor no comprendamos, pero yo sé que va a llegar a ese momento. Tenemos 4 orbitales, ya lo mencionábamos, el orbital S, el orbital P, vea, el orbital D y el orbital F. Entonces, para el orbital S, ¿ya? El valor de L siempre va a valer 0. Eso lo vamos a tomar en cuenta. Si el orbital es S, el valor de L es 0. Si el orbital de P, el valor es 1. Si el orbital es D, el valor es 2. Y si el orbital es F, el valor es 3 en ese sentido. Ahora bien, vamos a hablar de los orbitales. Una regla que se va a ver más adelante es la regla de los orbitales. En ese sentido, pues, se menciona o se dice que los orbitales van a contener un máximo de 2 electrones. Un orbital siempre va a tener un máximo, de 2 electrones. O sea, que un orbital puede tener 2 electrones, puede tener un electrón o no puede tener electrones, pero jamás va a tener 3 electrones, ningún orbital. Entonces, el 1s se llena con 2 electrones. Por eso es que cuando hagamos la configuración electrónica, vamos a tener 1s1, 1s2, hasta ahí. No voy a poner 1s3, porque no admite más de 2 electrones. En el caso del 2s igual, va a tener 2s1, 2s2, pero nunca va a tener un 2s3. Con la P va a ser igual. Solo que la P, si usted observa aquí, los orbitales de S va a ser un orbital. ¿Cuántos electrones va a contener entonces el orbital S? 2 electrones. Si vemos lo que dice que el orbital tiene un máximo de 2. Entonces, P va a tener o va a ocupar 3 orbitales. ¿Cuántos electrones va a contener? Va a contener 6. Por eso es que P1, P2, P3, P4, P5 y P6 como máximo. Usted se ha de estar preguntando en este momento de dónde saco un orbital, 3 orbitales, 5 orbitales, 7 orbitales. ¿De dónde el científico dice esa cantidad de electrones va a ser? De orbitales va a ser. ¿Y por qué van a ser 2, 6, 10 y 14? Obviamente van a ser 2, 6, 10 y 14 porque el número de electrones va a ser el doble de la cantidad de orbitales. Pero eso viene desde la lámina de la primera lámina. Me voy a retroceder a esa lámina, que sería esta de los bloques. Si ustedes vieron a la derecha, yo puse un 2, yo puse un 6, yo puse un 10 y yo puse un 14. Ese 2 que era 2 columnas, pero al final esas 2 columnas se traducen en 2 electrones, ¿ya? Por nivel, ¿ya? Entonces él va a decir
El bloque S va a contener cada S 2 electrones. No sé si me voy dando a entender, ya como aterrizando. ¿Y de dónde sale? De las dos columnas, ¿ya? Y tomando en cuenta la ley periódica actual, que nos dice que todo elemento de la tabla periódica irá creciendo su número atómico a medida que el protón se va adicionando. O sea que el elemento 1 de la tabla, que es Z1, tiene un protón. Y el elemento 2 tiene 2 protones. Y el elemento 3 tiene 3 protones. El 4, 4 protones. Pero si se recuerdan de lo que habíamos hablado, Z es igual a P. ¿Y P a qué es igual? A E. Quiere decir que si el elemento 1 tiene un protón, tiene un electrón también. Hablando de que sea neutro. Si el elemento 2 tiene 2 protones, tiene 2 electrones. Si el elemento 3 tiene 3 protones, tiene 3 electrones y así sucesivamente. Por lo que, si observan la tabla y nos ubicamos en 2P, este es el elemento número, este que estoy señalando, este es el 1, 2, 3, es el 5, ¿verdad? Va a tener 5 protones, 5 electrones. ¿Y este cuál es? Es el 6. 6 protones, 6 electrones. ¿Y este cuál es? El 7. 7 protones, 7 electrones. ¿Y este? El 8. 8 protones, 8 electrones. ¿Y este cuál es? El 9. 9 protones, 9 electrones. ¿Y este cuál es? El 10. 10 protones, 10 electrones. Ahora cuenten cuántos puntitos hay. 6 puntitos, ¿verdad? Cada puntito representa un electrón. Por eso en el bloque P ya sabemos que tiene 6 electrones. Yo así lo explico y esa es la forma que me ha dado resultado para que me comprendan, ¿verdad? La cantidad de electrones me lo va a determinar por letra del subnivel dependiendo de la cantidad de columnas. Y como P tiene 6 columnas, P tiene un valor de 6 electrones. ¿Ya? Como D tiene 10 columnas, tiene una cantidad de 10 electrones. Un electrón por columna, que es un protón por columna, porque es un número atómico mayor el siguiente. Y a cada elemento que vamos agregando, le vamos agregando un protón y un electrón, ¿verdad? Por esa razón son esos números. ¿Verdad? Luego de eso, la cantidad de electrones debe de caber en orbitales, pero se estableció investigaciones demostrando que un orbital puede contener 2 electrones, por lo que si el bloque S está formado por 2 electrones, ¿en cuántos orbitales cabe? En 1, ¿verdad? Y el bloque P, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 6. ¿En cuántos orbitales caben? En 3, 2, 2 y 2. El bloque D tiene 10 electrones. ¿En cuántos orbitales cabe? En 5, 2, 4, 6, 8, 10. Y el bloque F tiene 14 electrones. ¿En cuántos orbitales cabe? En 7. De ahí es que salen todos estos numeritos. S tiene un valor de 0, P un valor de 1, D un valor de 2 y F un valor de 3. Y eso me va a determinar la cantidad de orbitales que tiene 1, 3, 5, 7 para 2 electrones, para 6 electrones, para 10 electrones y para 14 electrones. Ahí estaría cabal como la demostración en este sentido del número cuántico secundario, ¿verdad? O llamado azimutal. Entonces vamos a hablar del subnivel. Es más o menos lo que nos va a servir para hacer los ejercicios aplicando lo que son los números cuánticos. El azimutal se representa con la L, ¿verdad? Y entonces el subnivel es SPDF. Ya cuando veamos ya el ejercicio, pues vamos a aterrizar. Si yo termino con este, vea, entonces el valor de ese va a ser 0, ahí está, en columna. Si el último orbital que escribo
es una P, el valor de P va a ser 1 para L. Si yo determino con D, el valor para D va a ser 2 para L. Y si el valor es el último que yo coloco es F, el valor va a ser 3 para L. Entonces, cuando yo diga, saquemos N, L, M y S, que serían los cuatro números cuánticos, para N va a ser del 1 al 7. Para P, para L va a ser del 0 al 3. Y eso va a depender del subnivel. Eso ya lo vamos a hacer, así que no se me vayan a desesperar en ese sentido, ¿verdad? Pero más o menos eso es. El número cuántico magnético, ¿verdad?, que se le llama ML, indica el número de orbitales presentes en un subnivel con un cierto valor de L. Vaya. El número cuántico magnético me va a designar, digámoslo así, el orden en el que se deben de llenar los electrones y va a valer dependiendo de la colocación de los electrones en los diferentes orbitales. Y eso va a depender de si es S, de si es P, si es D o si es F. Vale, vean. Voy a tratar de explicarlo. Si el subnivel es S, aquí lo voy a señalar, si el subnivel es S, L vale 0. Porque vamos a tener orbitales 1, ya hablamos, ¿verdad? Para S es un orbital. ¿Cuántos electrones van en ese orbital? Van 2. Entonces, un orbital se puede representar así, así, o en todo caso con una rayita, ¿ya? Entonces, dentro de este orbital vamos a colocar los electrones, pero los electrones los vamos a representar con flechas. Entonces, si este es un orbital, yo puedo poner, este es un electrón, una flechita para arriba, ese es un electrón. Y este es el segundo electrón. Miren, ahí hay 2 electrones, ¿ya? También puedo hacer lo mismo con un orbital circular. Esto es como usted lo quiera hacer. Hay un electrón, aquí hay 2 electrones. En una rayita se puede hacer lo mismo. Este es un electrón y este es el segundo. Cualquiera podría pensar, ¿por qué, o profe, usted pone una flecha para arriba y una flecha para abajo? Esa es una pregunta muy recurrente en el estudiante. Fíjese de que esto lo define el cuarto número cuántico, que es el spin, ¿verdad?, que es el que me habla del giro del electrón en el átomo. Entonces, antes probaban o creían que, digamos, si este es un electrón y este es otro electrón, los dos giraban al mismo sentido. Pero no, cuando los dos electrones se ponen al mismo sentido, entonces entre ellos existe una repulsión muy fuerte. Por lo que, si era así, no podían existir 2 electrones en un orbital. Entonces descubrieron los científicos que para que los 2 electrones puedan estar en un mismo orbital, uno tiene que girar para acá y el otro en sentido contrario. O sea, uno al revés del otro. Por eso es que la flecha se pone una al contrario de la otra, porque con eso designa, digamos, el sentido horario y antihorario que el electrón tiene. Por eso es que al final usted la flecha ocupa una hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿verdad? Porque con eso da, didácticamente, digamos, hablando, demuestra que un orbital va en un sentido, digamos, en el sentido de las agujas de reloj, y el otro va en el sentido contrario a las agujas de reloj. Por eso es que se escriben uno en el sentido del otro. Entonces, si ese es el subnivel y tiene un orbital, porque solo tiene 2 electrones, vamos a poner, vean ahí,
un orbital, que es ese que acabo de señalar, y entonces ese orbital solo va a tener un valor de 0. Porque si es S, L vale 0 porque el orbital vale 0 para ese L, el orbital. Pero si el subnivel es P, L vale 1. Por lo que vamos a tener para P 6 electrones, ya hemos dicho que son 6, que caben en ¿cuántos orbitales? En 3. Entonces usted va a hacer 3 cuadritos, 3 rueditas o 3 rayitas, como usted quiera determinar la forma del orbital. Entonces esas 3 rayitas están en el cuadro que estoy señalando aquí con doble cheque. Mire, pero como L vale 1, L va a valer de menos 1 a más 1. Menos 1, 0 más 1, que sería como usar el 1 en los extremos y el 0 en el centro, y ahí cabal los 3 orbitales. Si el orbital es D, L vale 2, ¿ya? Y entonces vamos a hablar de que el orbital D tiene 10 electrones que caben en ¿cuántos orbitales? En 5, por lo que usted va a hacer 5 orbitales. Y como L vale 2, va a ir de menos 2 a 2. Y ahí salen cabalitos los 5. Menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y si F vale, si es F, L vale 3, son 7 orbitales y ahí usted puede contar que son 7 y va de menos 3 a más 3, pasando siempre en ese caso por el 0. ¿Verdad? Entonces ahí es donde se tomaría en cuenta esa interpretación. Ya van a ver que la parte de elaborar es bien fácil, bien sencilla. ¿Verdad? Con este sentido. Seguimos. Y el número cuántico del spin, SOMS le llaman, ¿verdad? El spin con la S. ¿Qué significa el número cuántico del spin? Mucho tiempo se creía de que había solamente 3 números cuánticos, los 3 que ya vimos. Sin embargo, cuando sacaban la configuración electrónica de cada elemento, se topaban de que habían elementos que tenían los mismos 3 números cuánticos y eran elementos diferentes, hasta que se descubre que existía el giro del electrón. ¿Ya? Con el giro del electrón se determina al final, vea, que el número cuántico spin, que es el cuarto número cuántico, va a hacer de que cada elemento tenga una secuencia de números cuánticos única, porque el cuarto número cuántico, la diferencia en la secuencia, en ese caso. Por eso dice, ¿qué le sucede? ¿Quién es el número cuántico del spin? ¿O qué hace? Informa el sentido del giro del electrón en un orbital. Lo que les decía, ¿va? Uno gira para acá y el otro gira al contrario. Es el giro del electrón. También el número cuántico del spin indica si el orbital donde ingresó el último electrón está completo o incompleto. Ya les voy a mencionar eso, ¿verdad? Un orbital puede quedar lleno, puede quedar semilleno, o sea, con uno, o puede quedar vacío, cuando un orbital no tiene ningún electrón en el interior. Y el número cuántico del spin solo puede valer más un medio o menos un medio. ¿Ya? Solo puede tomar esos dos valores. Ahí está el giro del electrón y ahí ve por qué las flechas van en sentido contrario, las de tono rojo. ¿Ve? Miren, en un sentido el electrón va como para acá, ¿ve? Y en el otro va al revés. Y entonces describen los vectores en los sentidos que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces el valor va a ser de más un medio. Si el último electrón que usted puso lo pone, digamos, derecho, digamos, y va a ser menos un medio si el último electrón usted lo pone al revés. Ya me va a decir usted, ¿y en qué momento yo voy a ponerlo al derecho y en qué
momento lo voy a poner al revés. Ya lo vamos a ver, ya. Yo sé que son muchas preguntas o dudas, pero en el transcurso de lo que expliquemos se van dando las respuestas, ¿verdad? Así que ahorita solamente empápense de lo que estamos viendo y bueno, repasamos después. Ahí está. Vamos a especificar los orbitales. El orbital S tiene simetría esférica alrededor del núcleo atómico. En la figura siguiente se muestra dos formas alternativas para representar la nube electrónica de un orbital S. En la primera, la probabilidad de encontrar el electrón representada por la densidad de puntos, que es lo que actualmente se sabe del modelo mecánico cuántico, ¿verdad? Que es como una nube. Disminuye a medida que nos alejamos del centro. En la segunda se representa el volumen esférico en que el electrón pasa la mayor parte del tiempo. Y por último, se observa al electrón. Yo creo que ya explicado lo que hemos dicho, ya tenemos una idea que si es un orbital S, la esfera verde, en esa esfera verde es donde se mantiene el electrón en algún punto de ahí, ¿verdad? Menos en el núcleo, ¿verdad? Porque está el núcleo de materia y es un espacio ocupado que el electrón no puede ocupar, ¿verdad? Por el principio de impenetrabilidad, ¿verdad? Que nos dice que un cuerpo o dos cuerpos no pueden coexistir, ¿verdad? En el mismo lugar al mismo tiempo. Para que un cuerpo exista y otro ocupe el mismo espacio, el primero debe de quitarse para ocupar ese espacio. Se llama principio de impenetrabilidad de la materia, que no pueden existir dos cosas en el mismo espacio. Entonces, por esa razón es que el electrón no puede ocupar el espacio del núcleo porque ya está ocupado. Por eso es que solo pasa cercanamente y no lo ocupa. Entonces, el orbital S quedamos en que va a ser una esfera. Los orbitales P son 6. Son 6 lóbulos o 6 gotitas, como le quieran llamar, ¿verdad? Dice, los orbitales P tienen una geometría de dos esferas unidas por un punto y achatadas por la unión de ambas. Estas esferas se encuentran orientadas según los ejes de coordenadas. Este orbital expresa también la energía que tiene un electrón. El orbital P es un conjunto de 3 parejas de lóbulos. Cada uno de estos 3 orbitales puede tener un máximo de 2 electrones. Por lo tanto, contiene un máximo de 6 electrones. El primer orbital es el que está como en el eje X. Vea. ¿Sí? El segundo orbital está como en un eje Y. Vea. Y el tercer orbital está en un eje Z. O sea, van a ver dos así, vea, y dos así, vea, así y así. ¿Ya? En ese caso, cada lóbulo puede contener un electrón, ¿ya? Por eso que usted cuenta 6 lóbulos, ¿ya? Cada lóbulo puede contener un electrón y solo en ese electrón puede permanecer, en ese orbital puede permanecer, no puede saltar al otro, ahí coexiste. Entonces, vamos a decir que los orbitales P tienen esa forma. Los orbitales D ya son más complejos. Dice, los orbitales D tienen diferentes formas. Tienen formas lobulares con signos alternados o un doble lóbulo con un anillo que lo rodea. El orbital D es un conjunto de 5 orbitales. Cada uno de estos 5 orbitales puede contener un máximo de 2 electrones, por lo que un orbital D completo tiene 10 electrones. Ya saben por qué, ¿verdad? Entonces, ahí está la forma del orbital D. Con 5 orbitales, ahí está la forma de los 5 orbitales y en alguno de ellos, cada uno puede contener 2 electrones ocupando cualquiera de los 4 espacios, ¿verdad? O del anillo y los 2 espacios del quinto orbital. Y el orbital F es un enredo, ¿verdad? Ya comprender
un elemento 80, por ejemplo, es inimaginable cómo se podría dibujar, no se puede, ¿verdad? Porque ya no hay forma de hacerlo. Pero dice ahí, también tiene un aspecto multilobular y existen 7 tipos de orbitales F, ¿verdad? Que corresponden a -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Y ahí pues usted observa los 7 orbitales F, ¿ya? Y en cada orbital pueden haber 2 electrones. Dígame usted dónde, no sabemos. Ya no se sabe. Solo se sabe que hay 2. Y eso me lo explica el principio de incertidumbre de Ernest Heisenberg. Cuando yo estaba estudiando, ese fue mi tema de exposición, un tema de exposición. Yo les puse, pero años después entendí a qué se refería, ¿verdad? Porque en ese momento no entendía a qué se refería. Después entendí qué era, ¿verdad? Entonces, es eso lo que se puede mencionar. Ahora vamos a entrar a la aplicación de los cuánticos. La aplicación directa son las configuraciones electrónicas. La configuración electrónica del átomo de un elemento corresponde a la ubicación de los electrones en las órbitas de los diferentes niveles de energía. Aunque el modelo de Schrödinger solo es necesario para el átomo de hidrógeno, para otros átomos el mismo modelo es aplicable para muy buenas aproximaciones. O sea, lo que estamos haciendo son aproximaciones, no es algo que está del todo definido. Y la configuración electrónica sirve, en este caso, para tener una idea de dónde se encuentran ubicados los electrones. Y más adelante, ya por la jornada 17-18, ya cuando estemos acabando el periodo, el ciclo, ¿verdad? Vamos a ver un tema que se llama geometría de moléculas, ¿verdad? Y ahí vamos a usar las configuraciones electrónicas para conocer cómo son las formas de las moléculas, de algunas, ¿verdad? Y de eso hay una actividad que ya está planificada. Vaya, el principio Aufbau o el principio de llenado progresivo. Vea, los electrones pasan a ocupar los orbitales de menor energía y progresivamente se van llenando los orbitales de mayor energía. Según el principio Aufbau, la configuración electrónica de un átomo se expresa mediante la secuencia siguiente. Y ahí está 1s2, 2s2, 2p6 y sucesivamente. Si usted ve el diagrama de flechas, se le llama o diagrama de niveles de energía, que aparece aquí abajito, ese que estoy señalando. Si usted observa, es lo que veíamos al principio, en la primera, el 1s, 2s, 3s, pero ahora ya le pusimos un exponente, 2. ¿Qué significa ese 2? Que son 2 electrones, ¿ya? Ahora el P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, tiene un exponente 6. 6 electrones de 6 columnas, ¿ya? 3D, 4D, 5D, 6D, 10 electrones de 10 columnas. Y 4F, 5F, 14 de 14 columnas, 14 electrones. Entonces, se va a ir llenando de arriba hacia abajo. Todos los elementos pasan por 1s2, luego pasan a 2s2, luego pasan a la tercera flecha, si la ven, pero de la parte de atrás, 2p6, 3s2. De ahí pasan a la cuarta flecha atrás, 3p6, 4s2. Luego a la quinta flecha, 3d10, 4p6, 5s2. En ese orden se van a ir llenando las configuraciones electrónicas de los elementos. Vea, se le llama diagrama de niveles de energía o regla del serrucho. Vea. Entonces el principio Aufbau o principio de construcción nos dice que todos los elementos van a empezar del nivel más bajo de energía. ¿Por qué le llamo principio de construcción? Le llamo así porque es como una construcción. Para hacer una segunda planta de una casa, debo de hacer la primera planta primero. Y para hacer la tercera planta, debo de hacer la segunda, pero antes debía hacer la primera planta. Entonces,
Acá, para pasar al 2S, debo de pasar primero por 1S. Para pasar a 2P, debo de haber pasado primero por 2S y antes por 1S. Por eso se le llama de construcción. Hay tres. El principio Aufbau, el principio de exclusión de Pauli, que nos dice, dos electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Se recuerda que le decía yo de que cuando habían solo 3 números cuánticos, habían elementos que tenían la misma secuencia de números cuánticos, pero hasta que se agrega el spin, que es el que le da el giro al electrón, ya se puede demostrar ahora en día que cada elemento va a tener 4 números cuánticos diferentes. Por lo menos, si se parece en N, en L y en M, por lo menos en S se va a diferenciar y no va a tener la misma secuencia. Ahí dice, si dos electrones tienen iguales N, L y M, por tanto se encuentran en el mismo orbital. Ajá. Por lo tanto, es necesario que un electrón tenga un giro a un lado y el otro giro al otro lado. ¿Verdad? Que sería más un medio y menos un medio. Está la regla de Hund. Los orbitales con igual nivel de energía se refiere a orbitales con el mismo número cuántico n y el mismo número cuántico L, se llenan progresivamente de manera que siempre exista un mayor número de electrones desapareados. Para comprender esto, analicemos los orbitales 2p. Para la regla de Hund, yo le digo a la regla de Hund la regla del llenado. Y a los alumnos se los pongo así. Digamos, ustedes son 30 estudiantes y viene una mamá y trae 40 panes. Les digo yo, ¿será correcto que yo le empiece a dar 2 a cada uno? No. ¿Qué se hace? Se le da 1 a cada uno. ¿Sí? Hasta que por lo menos todos tengan un pan. Hasta entonces yo puedo dar repetición a algunos. Es exactamente esto, lo mismo. Si usted tiene el orbital D tiene 5 orbitales. Si yo quiero llenar con electrones, voy a empezar a llenar uno en el primero, uno en el segundo, uno en el tercero, uno en el cuarto, uno en el quinto. ¿Verdad? Y entonces al final de eso, yo voy a empezar a llenar o a darle el segundo electrón. ¿Verdad? Más o menos en este sentido. Si usted tiene un orbital D, el orbital D tiene 5 orbitales, ¿verdad? Por lo que usted puede hacer 5 orbitales así. Si digamos estoy analizando, por decir algo, el D7, usted puede tener de D1 a D10, usted puede llenar esto. Ahora, yo sé que se preguntaba cómo lo llenan. La primera fila, o sea, la primera entrega de panes que usted va a hacer, la va a poner a todos los electrones con la flecha hacia arriba. O sea, usted lo va a llenar, como son 7, uno en el primero, uno en el segundo, uno en el tercero, uno en el cuarto, uno en el quinto. Ya di uno a cada uno. Como ya di uno a cada uno y ahora todos tienen por lo menos uno y me sobran 2, ¿verdad? Lleno el primero y el segundo. Es cuando los alumnos que están en la puerta son los primeros que comen 2 veces. Porque cuando la señora llega al último alumno, el primero ya se lo comió, el pan. Entonces, ¿quién quiere repetición? Los que están adelante. O sea, usted viene el 5, 6, 7. Ahí estaría el llenado. Tengo 2 llenos, tengo 3 semillenos. Y esto a la hora de, por ejemplo, hablar de enlace químico, aquí este elemento puede enlazarse 3 veces con 3 elementos para formar un compuesto, por ejemplo. Porque entonces la regla general me va a decir de que si yo tengo orbitales con un solo electrón, él está pidiendo otro electrón para formar un compuesto químico. Entonces, eso tiene que ver con esa interpretación. Y al final, todos estos que van para arriba
van a ser más un medio en el número cuántico cuarto, ¿verdad? Y estos dos que van para abajo van a ser lo que valga menos un medio. Y con base en eso se va a escribir lo que es la configuración electrónica. Y aquí acaba de decir, este va a ser menos 2, este va a ser menos 1, este va a ser 0, este va a ser más 1, y este va a ser más 2. Sí. Este me lo acabo de inventar, pero puede ser del B1 al B10, yo puse de 7. Sin embargo, si usted ve una tabla, creo que por aquí tiene una tabla periódica, los D7 son los elementos, algo nuevo, los elementos de la columna 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, el cobalto termina en D7. Si usted ve en la tabla periódica la conjugación, porque es el séptimo elemento. También el rodio termina en D7. El iridio también en D7, porque son en la columna séptima. Si hablo de P5, por ejemplo, este es P1, P2, P3, P4, P5. Todos los del flúor terminan en P5. Ese se puede cambiar hasta del D1 al D10. Ajá. Y si fuera otra letra, ya fuera. Sí, si fuera P, por ejemplo, puedo tener como máximo P6, porque son 6 columnas. En ese caso. Vaya. Entonces, ahí estaría con la regla de Hund, que sería la regla del llenado de los orbitales. Veamos, ahí está el ejemplo. Ahí está, miren. Por ejemplo, ese 2P, ¿qué es? 2P, 4, ¿verdad? Vean la imagen, ¿verdad? Que ese es 2P4, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una vez que se ubican los primeros 3 electrones, color rojo, el cuarto electrón se ubicaría en el orbital con M-1, que es el color azul. Quiere decir que en este caso, este era 2P4, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese es 2P4. Llena el 1, el 2 y el 3 de izquierda a derecha, que serían las 3 flechas rojas, ¿verdad? Y luego se llena el cuarto con la flecha azul en sentido contrario, o sea, en sentido hacia abajo, ¿verdad? Y entonces al final, ese elemento tiene 2 orbitales con un electrón, por lo que él va o puede aceptar 2 enlaces para formar compuestos. Eso más adelante usted va a decir, era para formar compuestos, eso del llenado de orbitales, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, el helio, él no puede combinarse con ninguno, porque él tiene como finalidad, como último, 2P6. El último, el helio 2P6. Cuando usted llena los 6. Entonces no le queda ni uno vacío. Y por eso él no puede combinarse. Por eso es que él es solito. Solo aparece como helio. ¿Vea? Usted dice, me vende un globo con helio para la novia o el novio, ¿vea? Pero no dice óxido de helio o cloruro de helio o algo de helio. No, helio, porque él es un gas noble. ¿Vea? Un gas que tiene sus capas llenas, sus orbitales llenos. Entonces, él no puede aceptar ni ceder ningún electrón. Entonces, no puede haber combinaciones con esos elementos. Ahora en día sí se pueden combinar los gases nobles, pero preparados en laboratorio. No naturalmente como se combinan todos. Es cuando todo empieza a tener lógica. ¿Verdad? Todo lo de compuestos y por qué los elementos están solitos y todo eso. ¿Verdad? Seguimos. Nuevamente les pongo la tabla con los bloques para que nos recordemos, ¿verdad? Ahora sí tiene sentido esta tabla, ¿verdad? Ya la 1S son 1S2, ¿verdad? Hasta 7S2 y los P son 2P6 hasta 6 o 7P6. D sería de 3D10 hasta 6D10 y F pues sería F14 hasta 5F14. Es para que nos acordemos y nos ubiquemos.
voy a mencionar algo aquí, ya que tenemos esta tablita. Por ejemplo, todos los de la primera columna van a ser P1, ¿ya? Todos los de la segunda columna van a ser P2. Todos los de la tercera, P3. Todos los de la cuarta, P4. Todos los de la quinta, P5. Y todos los de la sexta, P6, menos el helio, que tiene otro color. ¿Sí? Todos los mostaza. Los de la primera fila son S1. Los de la segunda fila, S2. Y con los D igual. Todos los de la primera fila, columna, perdón, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Por eso cuando me decía usted que cómo se hizo, el D7 era esa columna. D8, D9, D10. Entonces, con eso usted puede ver la configuración de un elemento y usted decir qué elemento es y dónde se ubica. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué elemento es el que termina en 4P4? ¿Qué elemento es el elemento que termina en 4P4? Se va al 4P y es 1, 2, 3, 4. Es este elemento, miren. Ya, si usted lo busca en su tabla, ese elemento, ¿cuál es? Es el telurio, ¿verdad? Sería en ese caso el telurio, el que termina en 4P4. No, es el selenio. El selenio, perdón. El telurio es 5, ¿verdad? Es el selenio, ¿verdad? El 4, el que termina en 4P4, incluso en la tabla aparece 4P4, ¿verdad? Entonces, todo eso podemos aprender con todo esto de los números cuánticos, de la configuración electrónica. No sé si alguna vez se los habían pintado así, ¿verdad? En bachillerato, porque sí lo enseñan, pero es bien mecánico. El docente que no maneja esto, solo le dice, esta es la regla de Hund, este es el principio de Pauli, este es el diagrama de energía, entonces llenemos. Les enseñan a memorizar el 1S2, pero usted dice, lo lleno, pero ¿para qué? Usted como docente no va a ir a enseñar así. Usted va a ir a enseñar por qué es 1S2. ¿Ya? Por lo menos el 1 es el nivel de energía. La S, dígale usted, los electrones que están en ese nivel van a mantenerse en una esfera llamado orbital. Y ese 2 significa que en ese orbital hay dos electrones que están coexistiendo ahí. Cuando el estudiante le entienda eso, o cuando usted lo explique así, ha ganado mucho poder mágico sobre su estudiante. Y el estudiante le va a decir, la seño es buena para enseñar. Me gusta la ciencia porque me lo explica y entiendo algo tan abstracto. Porque fíjense que cuando yo salí de la universidad, yo le enseñaba bien mecánico, pero yo fui aprendiendo a medida de que fui estudiando cómo, para qué me podía servir todo esto. Y tiene una gran aplicación o varias aplicaciones. Entre ellas, los enlaces, la geometría de las moléculas y la ubicación de los elementos usando la tabla con esos valores. Eso es cuando todo empieza a tener sentido. Vea, todo lo de la química tiene sentido. Y en el momento en que a uno se la pintan así bonito, a uno le gusta más. Vaya, aquí viene por qué se llaman S, P, T y F. La definición dice, son regiones más pequeñas, más angostas, donde se localizan los electrones, los subniveles. Son parte de los niveles de energía y son nombrados según las características de las líneas espectrales de la emisión atómica. Se llaman también números cuánticos, secundario o azimutal. Se representa con la letra L, es el segundo número cuántico. Y son los 4 subniveles. S viene de la palabra sharp. Sharp significa como la punta de un cuchillo, puntiagudo. O la bandera que va en una marcha, que va al frente. Entonces, sharp. P de la palabra principal. D de la palabra difuso. Y F de la palabra fundamental, ¿verdad? Yo he tenido compañeros maestros y yo digo, mira, y la S de 1S2, ¿qué significa? ¿Qué es? No sé, dicen. ¿Y la P de dónde la sacaron? Ya, por lo menos saber
que salió de la palabra principal, ¿verdad? Y se habla porque la P está en los elementos representativos. Se le dice que son los elementos principales de la tabla periódica. La D de difuso es porque están en la parte donde están los elementos de transición. Y esa, hay una química que no ven que es difícil, se llama química de coordinación o química de los elementos de transición. Es una materia muy difícil, que solo lo menos de licenciatura en como 30 químicas. Es muy complicada. Yo nunca he recibido, medio leído de lo que más se habla de difuso, que los elementos tienen una transición rara entre un orbital y otro, un solo dedo, y entonces termina como difuso, por eso dice líneas difusas. De ahí viene el difuso y D. Vea. En el país no hay química. Química de esa. ¿Cómo no? Hay compañeros, bueno, que tienen maestrías en química, pero del exterior, que ya pues manejan. Yo tuve una catedrática en la especialización de química que era máster en química de síntesis y tenía 2 maestrías y era un monumento al conocimiento de química. Yo la miraba y decía, quiero ser como ella algún día en mi vida. Entonces, es por eso, ¿verdad? Capacidades, hay personas. Va, seguimos. Para, nuevamente les presento lo que es el diagrama de niveles de energía, ¿verdad? Empezando desde 1S, pasando por 2S, luego por 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Ahí está, miren, ¿qué significa 1S2? Para que tengamos una idea. 1 es el nivel principal de energía, ¿ya? El coeficiente indica el nivel principal. Si el último que usted pone es 4S2, quiere decir que el elemento está en el cuarto nivel. La letra S es el subnivel, representa el número cuántico secundario y también la forma del orbital, en ese caso una forma esférica, ¿sí o no? Es el exponente o señala el número de electrones por subnivel. Entonces, eso lo debemos de manejar muy fácilmente. Aquí hay un ejemplo ya hecho, ya voy a hacer otros a mano alzada para que lo podamos ver. Ese es, por ejemplo, la configuración electrónica del boro. Voy a retroceder y van a ver lo siguiente. Acá voy a retroceder. Este es el primer nivel, ¿verdad? Que sería 1S2. ¿Todos de acuerdo? Yo no puedo poner 1S3, ya 1S2. Como ya se me agotó 1S2, me paso al segundo nivel según el principio de construcción, ¿verdad? Me paso al segundo nivel y yo digo 2S2. Pero como el boro es el 5, quiere decir que él tiene 5 electrones. Entonces usted va a ir sumando. Tiene 2 más 2, 4. Le falta 1. Se pasa entonces al 2P. ¿Ya? Pero usted pone 2P y solo pone lo que le falta. El último siempre va a poner para lo que le falte, para llegar al número. Si usted pone 2P6, se pasó. Si suma, llega a 10. ¿Cuánto le falta al boro para llegar a 5? 1. Entonces usted pone 2P1, que es lo que aparece aquí. Miren, 1S2, 2S2, 2P1. ¿Ya? Sería en ese caso la configuración. He puesto 3 imágenes ya hechas y vamos a hacer unas directamente para que vean cómo se saca. El diagrama de orbitales, vamos a tener 2 S, este es de 1S2, este otro es de 2S2 y este otro es de 2P. Vamos a dibujar siempre los 3 orbitales, ¿verdad? Y vamos a llenar de acuerdo a lo que tengamos en el último. Siempre el último va a quedar incompleto, ¿verdad? Solo que sean los gases nobles se llenan. De lo contrario, quedan incompletos.
Para, si vemos el siguiente, solo para pasarlo y luego lo hacemos cabalito, paso a paso. Tenemos, por ejemplo, la del carbono. Miren, el carbono era 2P1, el boro era 2P1, pero el carbono es el siguiente, o sea, es el 6. Por lo que empezamos 1S2 del primer nivel, ¿verdad? 2S2 y el anterior era 2P1, pero él es 2P2, ¿verdad? Porque ya tiene 6 electrones. Si usted suma 2 más 2 más 2, va a tener 6 electrones. Y aquí vamos viendo cómo va creciendo lo que es el llenado del orbital 2P. En el anterior solo teníamos este electrón, ahora ya tenemos dos, uno en cada uno, según la regla de Hooke. ¿Verdad? Que nos dice que vamos a ir llenando uno. No vamos a poner los dos en el primero, ¿verdad? Uno en cada uno. Esa sería la configuración electrónica. Aquí no agregamos los números cuánticos, pero ya los vamos a agregar en los ejemplos que tenemos. Y tenemos el del oxígeno, ¿verdad? Que sería 1S2, 2P4, ¿verdad? Llega a 8 y llenamos P con 4 electrones, ¿verdad? En este sentido. Vaya, vamos a, creo que a llenar ahorita sí, en este espacio en blanco que agregué, vamos a elaborar primeramente un pequeño. Vamos a colocar lo que es la configuración electrónica y a esto les vamos a agregar los números cuánticos. Ya van a ver que es bien fácil. Vamos a hacer el elemento flúor. El elemento flúor se representa con la F y es el elemento 9, por lo que tiene 9 electrones. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar con el diagrama de niveles de energía. Vea. Las tablas periódicas tienen la regla del serrucho por ahí, ¿verdad? Entonces, o alguna imagen que usted pueda tener. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar así. 1S2. ¿Todos de acuerdo? Vale. Como ya llenamos con 1S2, hoy vamos con el siguiente. 2S2. ¿Cuánto llevo? 4. Ya llenamos 1S2, 2S2. El que sigue es 2P6, ¿verdad? Si yo pongo 2P6, ¿a cuánto llego? Sumen. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Me pasé. Entonces, no voy a poner 2P6. Voy a poner 2P5. Esa sería la configuración electrónica del flúor. Si usted va a su tabla, va a hallar esa configuración. 1S2, 2S2, 2P5. Ahora llenamos los orbitales. Vean, para S, ¿cuántos orbitales necesitamos? 1. Esta rayita. ¿Sí? Para esta otra S, ¿cuántos orbitales? 1. ¿Verdad? Estamos, porque 1S es un orbital, 2S es otro orbital aparte, solo que ahora sabrían que 2S va a ser más grande, ¿ya? Que 1S, que 1S cabe en 2S, ¿ya? Pero lo representamos así. Y 2P o P son 6 electrones. ¿Cuántos orbitales voy a hacer? 3. 1, 2, 3. ¿Todos de acuerdo? Llenamos los electrones. Llenamos el 1S2. Vean, como es 1S2 está lleno. Uno para arriba y el otro para abajo. Con el spin, que uno va en sentido horario y el otro en sentido antihorario. ¿Verdad que todo tiene lógica ya después? Pero si no explico lo anterior, quedamos perdidos. El 2S tiene uno para arriba y el otro para abajo. ¿De acuerdo? Vaya, el 2P5. Vamos a llenarlo según la regla de Hooke.
1 a 1. ¿Verdad? Llenamos el 1, miren, 2, 3, ya llenamos con 1 a cada uno, ¿verdad? Ahora llenamos con el sentido contrario, 4, miren, y 5. Sí, ahora voy a agregar los números cuánticos. Los números cuánticos son L, M y S. ¿Cuánto va a valer N? N va a valer el entero más grande que haya puesto usted. El más alto, ¿cuál es el más alto? 2. ¿Verdad? Entonces, N vale 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale L? Lo voy a recordar. Hacemos la tablita acá. Queda recto. Es L. ¿Verdad? Si es S, si es P, si es D y si es F. ¿Se recuerdan? Si es S vale 1. No. Si es S vale 0. ¿Verdad? Si es P vale 1. Si es D vale 2. Y si es F vale 3. Entonces nos vamos a fijar en la última letra que pusimos. P, ¿verdad? Como P es la última letra, nos vamos a este esquemita y P va a valer ¿cuánto? 1. Entonces L vale 1. ¿Ya? Porque el último que usted puso es P, la P y eso vale 1. ¿Cuánto vale M? Vean cuánto vale M. Acuérdense, esto, miren. Si yo tengo los orbitales, ojo, el del centro va a valer 0. ¿Sí? El de la izquierda va a valer menos 1. ¿Sí? Y el de la derecha va a valer más 1. ¿Cuánto va a valer entonces M? M va a valer donde usted puso el último electrón. ¿Cuál es el último? Este fue el primero. Este fue el segundo. ¿Sí o no? Este fue el tercero. Este fue el cuarto. Este fue el último. Miren, ¿en qué número cayó el último? Es 0. Entonces, M vale 0. Y S vale menos un medio. Porque el último lo puse abajo, ¿verdad? En ese lo puse abajo. ¿Verdad? Hagamos aluminio. Uno, el 3 de aluminio. ¿Sí? Entonces, llenado bien. Uno, S2. 2, 6. El tercero, ¿verdad? ¿Cuántos son ahí? 10. ¿Cuánto necesito? 13. Me faltan 3. Después de 6, 3, S2. Suma 12. El es 3P1. 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 Ahí yo electrones. Este tiene un orbital S. Este tiene un orbital. Este tiene 3 orbitales. Este tiene un orbital. Y este tiene 3 orbitales. Este va arriba, el otro abajo. Este también. 2, 3, 4, 5, 6. Me queda vacío. S2 y 3P1 solamente es el ahí, 3P1. ¿Cuánto vale? Es el más alto. 3.
Excelente. ¿Cuánto va a valer L? Vuelvo a hacer. L va a ser S, P, este va a valer 0, 2 y 3. ¿Cuánto vale P? Para P, ¿cuánto es? 1. L, ¿cuánto va a valer? Menos 1, 0. ¿Cuánto vale M? Menos 1, porque el que está como está más un medio. Ahí está. ¿Bien? Como está derecho, se lo puse hacia arriba, más un medio. Si vamos para abajo, menos un medio. En ese sentido, ahí estaría, digamos, que el ejemplo en pizarra, vean, voy a hacer otro ejemplo más acá para que nos quede, pues, en la grabación, ¿verdad? Y lo podamos ver las veces que sea. Hagamos, por ejemplo, el vanadio 23. Aquí en la pizarrita tenemos el vanadio 23. Ya sabemos que 23 electrones. Ayúdenme con el llenado. Vanadio 23 sería 1S2, ¿verdad? 2S2, 2P6, ¿verdad? 3S2, 3S2, sería 3P6, ¿verdad? 3P6. 4S2. Y de ahí 3D. Sumen. 2 más 2, 4 más 6, 10, 12, 18, 20. ¿Cuántos me faltan? 3. Ahí está. 3 de 3. Hasta arriba. 3 de 3. Vaya, llenamos todos los orbitales, aunque ya en la práctica el que nos interesa es el último, ¿vea? Lo vamos a hacer la última vez, aunque el que nos interesa es el último, partimos de la idea que todos los anteriores están llenitos, pero se hace para que comprendamos de dónde sale. Este es 1S2, este es 2S2, este es 2P6, este es 3S2, este es 3P6, ¿ya? Este es 4S2 y 3D. ¿Cuántos orbitales tiene? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces voy a llenar el primero, el segundo y el tercero. ¿Ya? Ahí me quedo. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a valer N? N vale 4. N es el número más alto de los enteros. 4. ¿Sí o no? Por el 4 es 2. ¿Sí? No, no. Para N no es el último. Para N es el más alto. El 4. Si usted ve el vanadio está aquí, ¿en qué nivel de energía está? El 4. Entonces, para N no es el último. Para N es el más alto. ¿Y cuál es el más alto? 4. ¿Ya? Para L sí es el último. ¿Cuál fue el último que puso en L? D. ¿Ya? ¿Cuánto vale? 2. Ahí está. M, ¿cuánto vale? Hagámoslo aquí en la última. Este es menos 2, menos 1,
0, más 1, más 2. ¿Cuánto vale n? 0, porque lo pusimos en el tercero, ¿verdad? Y él es el de en medio. ¿Y ese cuánto vale? Está derecho, más un medio. Ahí está. Ahí estaría, en ese caso, ese elemento, ¿verdad? Con respecto a la clase del día de hoy. Vamos a hacer quizás el último en pizarra. Vean. Vamos a hacer el 35, el bromo. Vamos a hacer aquí el último. En pizarra, digamos, el 35 es el bromo. Bueno, empezamos. 1S2, 2S2, 2P6, ¿verdad? 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, después de 4S2 va 3D10 y tratemos de cortar. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. ¿Verdad? Después de 3 de 10 sigue 4 P y ahí están los últimos 5. 4, 5, llegamos a 35. No vamos a hacer todo el llenado de orbitales porque ya sabemos que hasta aquí está lleno. Pues ya sabe usted cómo lo llenamos. Aquí va 1, 1, 3, 1, 3, 1, 5. Bien. Solo vemos este, que sería el que nos interesa para el llenado de los cuánticos. ¿Cuántos son? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría. ¿Verdad? ¿Cuánto vale n? 4. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es el más alto. 4. ¿Cuánto vale L? P. 1. ¿Verdad? ¿Cuánto vale M? Menos 1, 0 más 1. ¿Cuánto vale? 0. ¿Verdad? ¿Y ese cuánto vale? Como va para abajo el último, ¿cuánto es? Menos un medio. Ahí estarían los números cuánticos. Y la configuración, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos como ir completando lo que es la explicación con respecto a los números cuánticos, ¿verdad? Voy a hacer un ultimito rapidito aquí en el ejemplo para que a ustedes les quede ahí, ¿verdad? El trabajo ya realizado. Vamos a hacer el circonio. El circonio es el elemento 40. Así que vamos a hacer 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y 4D2, según lo que yo he contado. Son 40, contemos. 2 más 2, 4 más 6, 10, 12 más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38, más 2, 40. No llenamos todos los orbitales porque ya sabemos cómo se llena, solo llenamos el último. Si es 4 de 2, usted va a poner 5 electrones, 5 orbitales, perdón. ¿Sí o no? Solo va a llenar el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces, los números cuánticos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto va a valer n? Va a valer 5, excelente.
Si usted lo ve, el circonio está aquí, miren, y está en el 5. Todo tiene lógica al final. ¿Verdad? ¿Cuánto va a valer L? L va a valer 2, porque está el último en D. ¿Verdad? Entonces, vale 2. ¿Cuánto vale M? Es menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Cuánto vale M? Menos 1, ¿verdad? Porque el segundo está en el segundo. Menos 1. ¿Y cuánto vale S? Es positivo, más un medio. Ahí estarían las respuestas en ese sentido, ¿verdad? Ahí estarían las explicaciones del día de hoy. Con esto pues terminamos la jornada del día de hoy, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y voy a dejar la grabación. De esta manera, jóvenes, muchas gracias por la asistencia a la clase y pues gracias a todos por estar pendientes y bendiciones. Nos vemos en otro video.